acá, esto. Bien, la población crece a un ritmo proporcional a la población que existe en ese momento, ¿verdad? Y en base a esto, podemos definir nosotros lo que es el aumento que se indica en esta parte, ¿verdad? Aquí la población es menor que K. Esta K es mayúscula, ¿verdad? Que es la capacidad de carga o nivel de saturación. Y la constante que es de proporcional. Para evitar alguna confusión, a veces se cambia mejor acá lo que es la K mayúscula por C, ¿verdad? Que sería lo de la capacidad de densidad. Este es un modelo mejorado. Como ustedes podrán ver, acá está lo que Olga estaba trabajando. Vamos a ver. Donde tenemos hasta lo que es del tiempo cero, ¿verdad? Que son las 100 personas, a los 30 años que nos quedan 181. Entonces, aquí nosotros podemos graficar, ¿verdad? Esto. Entonces, aquí nosotros, como estos son datos pequeños, pareciera casi una función lineal, pero es una función exponencial. Entonces, lo que voy a hacer es aumentar los valores, ¿ya? Voy a llevar estos datos, por ejemplo, voy a llegar hasta el año 300, ¿ya? Vamos a llevarlo hasta el año 300. La verdad es que Excel ya nos trae muchas facilidades de trabajo, ¿verdad? Incluso nos ha permitido mejorar ciertas habilidades para calcular con mayor precisión. Entonces acá sería hasta los 300 años. Bien, entonces iniciamos con 100 habitantes y se tiene ahora lo que son 38,000. Vamos a graficar esto. Y aquí nosotros ya podemos ver cómo esta población va en aumento. Es una función exponencial, ¿verdad? Este modelo es un modelo matemático ya mejorado, ¿verdad? Esta gráfica es respecto al modelo que Olga nos estaba presentando, ¿ya? Pero no es muy realista. Ya este modelo no es muy realista y tiene limitaciones, ¿verdad? Tiene varias limitaciones. Se usa solo en poblaciones pequeñas, porque ya en poblaciones grandes, lo que es un país, ¿verdad? Ya se tiene que ver nivel geográfico, densidad poblacional, ¿verdad? Entonces ya se ven otros factores que pueden cambiar los valores. Incluso hay un techo poblacional también que se maneja, ¿verdad? Entonces, acá nosotros ya hacemos una aplicación de integrales
Y en integrales también se hace una aplicación de fracciones parciales. Y nuevamente se hace una aplicación de integrales, ¿verdad? Que ya nos deja un seguimiento a ciertos patrones. La verdad es que no es el único. Normalmente en el cálculo de las poblaciones es lo que más se usa lo que son las ecuaciones diferenciales, pero no quiere decir que esta sea la única manera en que se trabaja. Entonces, también se puede aplicar en otras áreas, solo que nosotros escogimos por cuestión de datos, por cuestión de investigación, porque había más fortalecimiento en el área de reforzamiento, nosotros escogimos el tema, pero también se puede aplicar a otros más. Así que muchas gracias, compañeros. Esa fue nuestra exposición. Okay. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Gracias, gracias por su atención. Disculpen las molestias. Mi nombre es René Calderón y pues soy el 21 integrante del grupo número 3, así que bueno, ahorita vamos a comenzar. Entonces, en un momentito voy a comenzar con lo que es la exposición. Solo necesito que me confirmen en este momento. Vamos a ver, permítanme. Vamos a ver. Necesito si por favor me pueden confirmar que pueden ver en este momento mi diapositiva. ¿O todavía no? Todavía no. Todavía No, no logro ver. compañero. Ok, vamos a ver qué está pasando. ¿Aún no? No, Todavía no. compañero. Todavía no. Ok, vamos a ver qué está pasando acá porque no sé por qué no me... Se mira negro. Ujú. Ahorita estoy trabajando ahorita con lo del escritorio, si no estoy mal. Vamos a ver. ¿Ahora? Sí. Ahí estamos. Ok, Mira, bueno. Ok, muchísimas gracias. Bien, entonces vamos a ver, pues vamos a comenzar entonces voy a comenzar con la exposición y pues vamos a hablar entonces de algunas aplicaciones de las ecuaciones diferenciales. La verdad, tomando en consideración, bueno, el hecho de que la cantidad de personas que integramos este grupo, o sea, René Calderón, Alejandro Escobar, Alejandro Calderón y etc., pues traté de indagar al menos algunas cosas que consideré, pues, al menos de interés. Entonces, eh, vamos a comenzar entonces con una pequeña pregunta generadora. Y la pregunta es bastante sencilla. Tomando en consideración de que, bueno, ya nosotros, pues, estamos avanzando bastante, me gustaría que ustedes me pudieran brindar su propio concepto acerca de qué es una ecuación diferencial.
Durante estos días, pues hemos tenido la oportunidad de conocerlo. Entonces, quiera que no, pues cada uno de nosotros se ha formado su propio concepto. Entonces, eso es lo que me gustaría conocer en este momento. ¿Qué concepto tiene cada uno de ustedes con respecto a qué es una ecuación diferencial? Pueden hacerlo libremente, si no, pues comenzamos a elegir dedocráticamente. Bueno, pues en lo que hemos logrado entender de la clase y parte de las investigaciones que logramos nosotros ver es que por lo regular es una aplicación, mire, pues en las ecuaciones diferenciales se aplica tanto integración como derivación, ¿verdad? Y a veces se hace en función de diferentes variables, porque puede ser, primero habría que ver del tema, porque como la exposición ya es referente a la aplicación, no solo es a la parte matemática, sino a la aplicación. Entonces, ¿qué es lo que me interesa saber? Y en base a esa variable yo puedo derivar o integrar, ¿verdad? Entonces, ese juego que hace y que por lo regular las ecuaciones diferenciales se aplican en modelos matemáticos. En la mayoría ya son modelos que están dados, ¿verdad? Por ejemplo, la ley de temperatura de Newton, ¿verdad? Es un modelo matemático, ¿verdad? Donde se aplican las ecuaciones diferenciales. Ok, muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir? ¿O todos están de acuerdo con el concepto que nos brindó su compañera? Bueno, no sé si Eh, estoy mal. Perdón, no sé si alguien más va a hablar. dele, compañera. Ah, ya, gracias. Bueno, pues en lo que hemos visto también, ¿verdad? Yo considero que podríamos decir que una ecuación diferencial, pues va a ser aquella que va a relacionar una función que nosotros no conocemos, pero las vamos a relacionar con una o más de las derivadas que ésta pueda tener. Entonces, y como bien decían, o el concepto que todos tenemos es de que nos permite como, o que se aplican en la matemática, o realmente tal vez no solo en la matemática, sino en diferentes ciencias, pero nos permite a nosotros verificar el comportamiento de los fenómenos físicos que puedan existir, ¿verdad? Como para poder explicar los cambios que éste pueda tener. Pero solamente. Ok, muchísimas gracias. Compañero. No precisamente iba a decir lo que acaba de decir la compañera, que es una ecuación que relaciona una función con sus derivadas. Ok, está bien, muchísimas gracias. Les agradezco un montón, ¿no? Su participación. En serio, ayuda bastante a que cada uno de nosotros pues vayamos formando también o que vayamos apoyando también la idea que cada uno de nosotros vamos generando. Bien, según Santa Wikipedia, a la cual le rogan todos nuestros alumnos, especialmente los de nivel básico diversificado, establece de que una ecuación diferencial es una ecuación matemática que relaciona una función con sus derivadas. En las matemáticas aplicadas, las funciones usualmente representan cantidades físicas, las derivadas representan sus razones de cambio y la ecuación define la relación que existe entre ellas. Bueno, ahora, ¿dónde podemos encontrar la aplicación de ecuaciones diferenciales? Bueno, los compañeros que han pasado en los grupos anteriores pues nos han dado grandes ideas y pues bueno, hay algunos ámbitos que tal vez nosotros, pues a veces no muy recurrimos, sobre todo por el hecho de que pues, nosotros somos de física y mate, pero después de ciertas experiencias religiosas, diría alguien por ahí, pues he encontrado también de que hay cierta relación con otras ciencias que tal vez nosotros no lo esperábamos. Por ejemplo, podríamos hablar, a ver, solo perdón, no sé por qué no quiere, ahí estamos. Podemos hablar, por ejemplo, de lo que son las matemáticas financieras, ¿sí? Como ustedes saben, pues bueno, pues quiera que no, parte de lo que
se encuentra dentro de nuestro mundo, pues quiera que no, pues son los negocios. Y entonces aquí nosotros podemos encontrar algunas fórmulas bastante interesantes. Por ejemplo, ustedes pueden ver en pantalla lo que es la razón del cambio del valor de una inversión. En este caso, se refiere al valor que va a tener una inversión que nosotros realicemos conforme vaya avanzando el tiempo. Cuando nosotros hacemos un depósito, por ejemplo, entonces, en este caso, nosotros podemos encontrar que esta fórmula que ustedes están observando ahorita, donde se maneja lo que es la tasa de interés, la inversión inicial y el valor de una constante en el cual se manejan los depósitos, pues va haciendo de que el valor de la inversión que nosotros realizamos, que es en este caso P sub 0, pues vaya cambiando y vaya aumentando con el tiempo. Bueno, entonces, si nosotros hacemos una transformación con respecto a esta ecuación, vamos a aplicar el factor de integración y vamos a encontrar de que esta fórmula se convierte en esto, ¿sí? En este caso, el valor de la inversión es menos la constante sobre el interés, más un valor C, que en este caso sería una constante aparte, por el número de Euler elevado a la razón de interés por el tiempo. De ahí despejamos C considerando que el valor que P siempre sea el valor inicial y que el tiempo pues sea el tiempo cero, el tiempo inicial. Entonces tenemos este despeje y si sustituimos esta ecuación, reducimos y aplicamos, vamos a obtener esta fórmula. Esta fórmula se puede interpretar de la siguiente manera. En este caso, el monto obtenido después de un tiempo, en este caso P, va a ser igual al monto inicial por el número de Euler elevado a la tasa de interés por el tiempo, más K, que en este caso pues son los valores de depósito que se realizan conforme va avanzando el tiempo sobre el valor de interés, multiplicado por esa diferencia de E elevado a la tasa de interés por el tiempo menos 1. ¿Sí? Esta fórmula principalmente se utiliza para determinar, por ejemplo, el valor capital final, tomando en cuenta la tasa de interés sobre el valor original y el agregado de depósitos que se vayan aplicando de forma regular sobre dicho capital. Esta fórmula se aplica principalmente para determinar valores después de un cierto tiempo determinado, por ejemplo, en lo que son cuentas de ahorros o en fondos de inversión. Como ustedes saben, los fondos de inversión usualmente funcionan de que usted hace un monto inicial y usted puede ir agregando una cierta cantidad a este fondo para poder hacer de que se vaya creciendo y al terminar cierto tiempo, pues se puede retirar. Podemos ver un ejemplo para este fondo de inversión. Tenemos este ejemplo. Dice, José decide depositar 5,000 quetzales en un fondo de inversión a un plazo de 20 años y se compromete a depositar durante cada año 1,000 quetzales. Si el banco le ofrece una tasa anual del 8%, determine cuánto retirará al terminar el plazo. Entonces, aquí registramos, el monto inicial son 5,000 quetzales, el interés que es del 8%. En este caso, el valor de la tasa de interés matemáticamente se maneja en forma de decimales. Después de todo, recuérdense que estamos hablando de tantos por ciento, entonces se maneja en valor de 0.08. El depósito que va a estar realizando va a ser de 1,000 quetzales, tomando un tiempo de 20 años. Entonces, ahí está nuestra fórmula. Aplicamos, sustituimos valores y obtenemos al final que después de 20 años, con ese depósito inicial de 5,000 quetzales y ese depósito de 1,000 quetzales anuales, vamos a obtener una suma total de 99,000 quetzales, 99,000, perdón, 178 quetzales con aproximadamente 7 centavos. Salía 0.680 y tantos. Entonces, si el banco se porta de manera legal, digámoslo de esa manera, pues tendrían que reconocer ese pedacito de centavo que faltaría. Entonces, tendría que ser ese monto de 99,178 quetzales con 7 centavos. ¿Sí? Obviamente, este no es el único punto donde nosotros podemos encontrar de que se va aplicando esta situación. También se puede aplicar, por ejemplo, en aplicaciones de intereses, sobre todo continuamente compuestos, que se aplican en tarjetas de crédito, débito y otras cosas por el estilo, entre otros. Bien, una segunda aplicación que nosotros podemos mencionar también está en la electrónica analógica. Y específicamente voy a hablar de lo que son los circuitos RLC. ¿Qué es un circuito RLC? Ustedes lo pueden ver ahí. El concepto dice, un circuito RLC es un circuito en el cual se encuentran conectados a una FEM, o sea, una fuente de voltaje, 3 elementos específicos en serie. Estamos hablando de una resistencia que se identifica con la letra R usualmente, un capacitor identificado con la letra C y un inductor identificado con la letra L. Si ustedes observan el diagrama que se encuentra
a un lado, ustedes pueden ver, contando de izquierda a derecha, podemos ver al principio lo que es la fuente de poder. Tenemos el capacitor, el inductor y la resistencia. Entonces, vamos a encontrar de que según la segunda ley de Kirchhoff, el voltaje total en el circuito es igual al total de las caídas de corriente en el circuito. Eso sí, se supone que eso sería si nosotros trabajáramos con un circuito normal, común y corriente, un circuito de resistencias en serie o un circuito de capacitores en serie o algo por el estilo. Sin embargo, tomando en cuenta la corriente que se produce en el circuito y la presencia de los elementos como el capacitor y el inductor, como ustedes saben, el inductor pues obviamente causa ciertas modificaciones en la corriente. Entonces, ahí tenemos una pequeña situación de cuidado. Entonces vamos a encontrar de que estos valores van a cambiar por el tiempo. Por lo que la fórmula correcta se va a expresar de la siguiente forma y ustedes la pueden observar ahí. En este caso tenemos el voltaje total en el circuito con respecto al tiempo va a ser igual a la inductancia por la razón de cambio de la corriente con respecto al tiempo, más la resistencia por la corriente, más 1 sobre C, que en este caso C es la capacitancia, multiplicado por Q, donde Q es la carga eléctrica en el circuito. Bien, la cuestión está en lo siguiente. La corriente, en realidad, ya, de acuerdo a lo que hemos platicado en algunos cursos anteriores, la corriente, pues, es simple y sencillamente la razón de cambio precisamente de la carga con respecto al tiempo. Entonces, nosotros podemos utilizar este concepto y podemos ir trabajando para convertir esto en una ecuación distinta. Entonces, entonces podemos reexpresar esta ecuación de la siguiente forma. Entonces, si se dan cuenta, en este caso ya estamos aplicando una segunda derivada de la carga con respecto al tiempo en lugar de lo que teníamos de la razón de cambio de la corriente con respecto al tiempo. Entonces tenemos que el voltaje con respecto al tiempo va a ser igual a la capacitancia por la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo, más la resistencia por la razón de cambio de la carga con respecto al tiempo, más 1 sobre la capacitancia multiplicado por la carga. Donde podemos encontrar una ecuación diferencial de segundo orden, la cual podemos encontrar de que se expresa ya más bien en términos de carga y tiempo. Bueno, entonces, estas serían principalmente las formas en que nosotros vamos a encontrar que se aplican estas ecuaciones diferenciales bajo ciertas condiciones. Podemos encontrar, además de estas aplicaciones, podemos encontrar otros usos. Por ejemplo, podemos, así como han mencionado en los grupos anteriores, podemos encontrar lo que es la dinámica poblacional, es decir, cómo va manejándose la población con respecto a un tiempo, cuánta población vamos a encontrar proyectada a un cierto tiempo, y eso ustedes se recordarán, hicimos un ejemplo la semana pasada, donde hacíamos un estimado para determinar, tomando en consideración los datos que teníamos con respecto al 2000 y con respecto al tiempo actual, cuánta población íbamos a tener para el 2025, ¿sí? Podemos encontrar lo que es el decaimiento radiactivo o desintegración radiactiva, es decir, lo que se conoce como la vida media de todos los elementos radiactivos. Eso recordemos que también se aplica bastante para lo que son los isótopos de carbono 14, lo que nosotros conocemos como el fechamiento por carbono 14. Tenemos también la ley de enfriamiento de Newton, que fue también algo que vimos la semana pasada, la propagación de enfermedades, que fue lo que estuvimos viendo en el documento de la semana pasada, tenemos lo que son las reacciones químicas y también podemos encontrar otras dos aplicaciones bastante interesantes, lo que es el equilibrio estático en cables colgantes, o sea, el equilibrio que va a tener un cable cuando se cuelga desde dos postes, ¿ya? Y las vibraciones y resonancias que nosotros podemos encontrar en distintos sistemas físicos. Esto incluso aplica para lo que son, por ejemplo, movimientos que tienen que ver con resortes. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna duda, pregunta, consulta, comentario, sugerencia, cualquier cosa menos ventajas de generación. Recuerdo que hubo alguien por ahí que activó por un momentito su micrófono, ¿no? Bueno, entonces, si no hay ninguna duda, entonces les agradezco a todos ustedes su atención. Les deseo la mejor de las tardes y con cuidadito siempre. Nos miramos siempre en clases. Dejo el espacio para el siguiente grupo.
Buenas tardes, compañeros, qué gusto saludarlos. Somos el grupo número 4, Luis Miguel Simón Marroquín, José Alfredo Gómez y María Johanna de León. Vamos a comenzar con las aplicaciones, principalmente en el campo de la física. Por ahí vamos a explicar ciertos temas, tal vez algunos haciendo énfasis que en algunos ya se presentaron, pero vamos a tratar de tomarlo y retomarlo también para que se recalque y que la información quede un poco más clara. Vamos a comenzar, es el turno de nuestra compañera Johanna, por favor. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes. Perdón, estaba mi audio. Como bien a mis compañeros a aplicaciones de en campos de la física. Para ello, a la velocidad instantánea de Newton. Esta ecuación es una ecuación diferencial ordinaria. La velocidad instantánea está definida como una derivada de la posición correspondiente al tiempo. La velocidad instantánea es el límite de la velocidad promedio cuando el intervalo del tiempo se aproxima a cero. Entonces, para ello aquí tenemos un vector representando nuestra ecuación y debemos de tomar en cuenta que el vector velocidad instantáneo es una tangente a la trayectoria que se describe de la partícula. Esta idea básica es la que tenía Newton y la idea proponía pasar de una recta secante a una recta tangente. Voy a tratar acá de compartir con ustedes mi pantalla, no sé si... Ahí se ve. ¿Y logran visualizar acá? Sí, ahí se ve. Ahora les coloco la demostración que tenía. Bueno, como les comentaba, pues a lo que Newton se basaba era de que tuviéramos una recta secante y que esto lo pasáramos a una recta tangente, ¿verdad? Para ello, como ustedes logran ver acá, pues en una de las demostraciones que yo les estoy colocando, tenemos aquí que vamos a considerar el sistema XY para poder verificar o demostrar la velocidad instantánea. Y en esta parte bueno,
tenemos X y Y, perdone, y vamos a tener entonces de este lado un observador. Para ello vamos a tener también una partícula que lleva una cierta trayectoria en un instante. En este caso, pues el primero que se toma acá es un instante sub cero, de un tiempo sub cero, con una posición inicial, que sería en este caso, ¿verdad? Ahora vamos entonces con un tiempo determinado, un tiempo final, como le llamamos nosotros, y este sería nuestra posición final. Pero debemos de considerar que Newton lo que nos pedía era que pasáramos de una recta secante a una recta tangente, que es lo que estamos observando, que son las dos ilustraciones que logré yo colocar acá. Y en estas dos, pues si se quedan viendo acá, tenemos dos puntos, que es el punto inicial de T y el punto final de T. Y él lo que pedía era pues reducir ese tiempo o encontrar un tiempo en común, que es donde parte nuestra tangente, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos a este tiempo, lo que nosotros hacemos es limitarlo a cero, ¿verdad? Como lo vamos a ver más adelante. Entonces, la velocidad instantánea la vamos a determinar como una razón de cambio de la posición en la unidad de tiempo, como lo vemos acá. Y pues, brevemente, me voy a la determinación de la velocidad instantánea, que sería nuestra primera que encontramos acá. La volví a trasladar y pues aquí ya tenemos la derivada de cada una de ellas con respecto a los tiempos. Entonces, cuando estudiamos una velocidad instantánea, debemos de recordar que vamos a determinar tiempo y una posición, la cual nos va a llevar a una rapidez. Es ahí donde nosotros aplicamos las ecuaciones y pues si se dan cuenta, acá determiné nuevamente la rapidez con la que tenemos estos ciertos tiempos. Puedes colocar la siguiente, compañero. La segunda ley de Newton. Esta es una ecuación diferencial de primer orden y la definimos como una ley fundamental de la dinámica que establece que si un objeto está sometido a una fuerza o un conjunto de fuerzas que no se anulan, entonces el objeto se acelera en la dirección de la fuerza resultante, siendo esa aceleración proporcional a la intensidad de esa fuerza neta e inversamente proporcional a la masa del objeto. La segunda ley de Newton la podemos considerar de la siguiente manera y consideramos la aceleración de la gravedad y la fuerza de la fricción del medio aire, considerando que la fuerza de fricción tenemos que es la sumatoria de las fuerzas y va a ser igual a la aceleración más la fuerza de fricción. Por lo tanto, vamos a determinar entonces que la derivada va a ser la sumatoria de las fuerzas igual a menos la masa por la gravedad, donde P es la constante positiva considerada como un coeficiente de fricción. Análogamente, vamos a determinar entonces que cuando cambiamos nuestros signos o determinamos, vamos a tomar en cuenta que es menos la gravedad por menos P,
dividido la masa por la velocidad. Y si la ponemos de una forma estándar, vamos a tener entonces como resultado de nuestra ecuación que nuestra derivada, perdón, ahorita voy. Si lo ponemos en forma estándar, entonces tenemos que la derivada de v partido delta t más p multiplicado por v, que sería la velocidad partido la masa, sería igual a menos la gravedad. Muy buenas tardes, compañeros. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Luis Miguel y como lo había mencionado mi compañero José Alfredo, a nosotros nos corresponde hablar acerca de las aplicaciones que tienen las ecuaciones diferenciales, específicamente en el campo de la física. Así que iniciaré. Ahorita voy a presentarles mi pantalla. Me pregunto si ya la pueden ver. Ahí estamos. Excelente. Muy bien, compañeros. Yo estoy muy seguro que ustedes, y tanto como yo, ¿verdad?, hemos visto en física el movimiento armónico simple. Lastimosamente, yo recuerdo que llevamos este curso en la física 3 y era lamentable pues que no contábamos con los recursos específicamente matemáticos para poder comprender este tema, ¿verdad?, de una forma un poco más formal. Así que hoy pues yo pretendo de darles a conocer cómo y por qué se aplican las ecuaciones diferenciales, específicamente de segundo orden, al momento de referirnos al movimiento armónico simple. Pero antes de ello debemos de recordar qué es un movimiento armónico simple. Y el movimiento armónico simple es un movimiento periódico de vaivén, es decir, de que oscila de un lado a otro de su posición de equilibrio y en intervalos de tiempo iguales. Los ejemplos más comunes que podemos encontrar acá son específicamente el péndulo simple y el sistema masa-resorte. Acá en esta ilustración pues se puede ver específicamente esos dos tipos de movimiento. Acá tenemos el péndulo simple, que lo veremos en un momento, y también tenemos el sistema masa-resorte. Muy bien, ahora sí, hablemos específicamente del péndulo simple. El péndulo simple es un sistema idealizado constituido por una partícula, acá de masa m, como esta bola que podemos observar de color rosa. Si nosotros podemos observar, esta sería la partícula de masa m, que está suspendida en un punto fijo. En este caso, este sería el punto. Este punto pues no se mueve, es de hecho el punto de referencia a la cual se está moviendo ese sistema. Y pues también está compuesto, es decir, esta masa está unida hacia un hilo, si se podría decir, que pues va a depender, si nosotros queremos que sea más largo o más corto, pues ya va a depender de las condiciones que necesitemos. Ahora, resulta que acá ustedes se podrán preguntar, pero ¿dónde se aplican acá las ecuaciones diferenciales? Entonces, ahora mismo les voy a compartir específicamente la demostración que yo había realizado. Entonces, para ello, lo primero que tenemos que hacer es considerar un diagrama como el que tenemos acá. Acá pues vamos a tener el punto de referencia, ¿sí? Y aquí pues va a estar básicamente una línea imaginaria que sería el estado de equilibrio de este péndulo simple. Entonces, si nosotros inicialmente acá tenemos una masa y si abrimos aquí y la movemos, ¿verdad?, y la soltamos, pues inmediatamente se pondrá a oscilar. Pero no nos interesa tanto el movimiento oscilatorio ahorita, sino que ahorita lo importante es captar una cierta imagen, así que lo vamos a dejar ahí. Y si ustedes observan acá, pues se arma un ángulo teta y ya sabemos que esta longitud de este hilo, en este caso le vamos a llamar L. Y específicamente acá en la bolita podemos encontrar una fuerza de tensión, que pues se dirige específicamente en la cuerda. Y sabemos que el peso siempre es una fuerza que va hacia abajo, y esto es debido a la gravedad. Sin embargo, acá podemos observar que ese vector peso tiene componentes en X y en Y. Bueno, acá lo que tenemos que recordar también es de que la longitud de arco, debido a un cierto ángulo, pues lo podemos calcular como el producto del radio por ese ángulo formado, ¿sí? Este
precisamente la longitud de arco. Pero si nosotros también recordamos, la aceleración angular, realmente la aceleración es una derivada de segundo orden de la posición respecto al tiempo. Por lo tanto, acá nosotros podemos calcular una aceleración angular, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues únicamente aplicamos la segunda derivada de la posición, que en este caso sería S, ¿verdad? Sobre el diferencial de t al cuadrado. Pero acá podemos hacer una sustitución, puesto que S ya lo conocemos. S se define también como L por teta. Entonces hacemos esa sustitución correspondiente y nos queda la derivada de segundo orden de L por teta sobre el diferencial de t al cuadrado. Pero si nosotros observamos acá en el diagrama, la longitud de la cuerda pues nunca va a cambiar, es decir, es una constante. Por lo tanto, la podemos sacar de la derivada. Y por lo tanto nos queda que la aceleración angular se define como L por la derivada de segundo orden de teta con respecto al tiempo al cuadrado. Y esto pues sería la aceleración angular. Algo que debemos de recordar acá es la segunda ley de Newton. Y es que la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza que se da en una cierta situación, cualquiera, ¿verdad?, es igual a la masa por la aceleración. Entonces acá podemos hacer una sustitución. La fuerza es igual a la masa que tenemos acá por la aceleración, pero en este caso vamos a utilizar la aceleración angular que ya habíamos determinado. Y por lo tanto nos queda esta expresión. Algo que debemos de notar acá es de que la fuerza que estamos, si ustedes se recordarán acá, nosotros vimos la aceleración angular. ¿Y qué es lo que tomamos? A la longitud de arco, ¿verdad? Entonces nosotros acá tenemos que notar que cuál es esa fuerza que se aplica directamente o que es tangencial a la posición. Pues es directamente esta componente en X, ¿verdad? Masa por gravedad por el seno del ángulo. Por lo tanto, podemos hacer una sustitución correspondiente acá, masa por gravedad por el seno de teta, que es igual a esta fuerza que habíamos determinado. Lo que hacemos ahora es igualar esta ecuación a 0 y por lo tanto nos queda de esta manera. La masa por L por el diferencial, la segunda derivada de teta con respecto de tiempo, menos la masa por la gravedad por el seno del ángulo es igual a 0. Acá lo único que hacemos es dividir m por L en ambos lados de la ecuación y por lo tanto nos queda esta de acá. Y pues esta es la ecuación diferencial que normalmente nosotros podemos apreciar en los libros al momento de estudiar física, específicamente del péndulo simple. No sé si tendrán alguna duda hasta el momento antes de avanzar con el otro tema que vamos a ver, específicamente el otro tema de física a la cual se aplican este tipo de situaciones. Muy bien, si no, avanzamos con la siguiente porque ya veo que nos queda muy poco tiempo. Otro de los temas que yo estoy muy seguro que han visto en los libros es el sistema masa-resorte. Y es de que acá nosotros vamos a considerar un sistema como este. Inicialmente un resorte de longitud L. Y al momento de agregar una masa, pues vamos a ver que además de tener una longitud L del resorte inicialmente, pues va a recorrer una distancia que le vamos a llamar S. En este punto se dice que este sistema está en equilibrio, ¿sí? Si nosotros aquí dibujamos el diagrama de cuerpo libre, pues vamos a ver que sí, efectivamente está en equilibrio. Y al momento de jalar esta masa hacia abajo, pues vamos a ver un cierto desplazamiento, es decir, estaríamos observando acá el movimiento armónico simple, que es justamente lo que vamos a ver a continuación. Pero nuevamente, acá ustedes se podrán preguntar, ¿cómo es que se aplican las ecuaciones diferenciales en este tema? Pues bien, como les decía, ¿verdad? Yo recuerdo que vi estos temas en la física 3, pero lastimosamente no lo vi con un enfoque un poco más formal, y así que mi objetivo acá es de que ustedes también puedan apreciar estas deducciones. Muy bien, para ello vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar este diagrama que yo tengo acá. Y pues, si ustedes observan, acá yo tengo señalado los eventos. Evento A, donde el resorte está sin un estiramiento. Un evento B, cuando le agregamos una masa a ese resorte, ¿sí? Y como ya lo habíamos anunciado, va a estar en equilibrio. Un momento lo vamos a ver. Y acá, pues, cuando le ejercemos una energía adicional, es decir, movemos esta masa hacia abajo y por lo tanto, ¿verdad? Una energía debido al resorte pues va a haber y en consecuencia se dará el movimiento armónico simple. Bueno, acá lo que vamos a hacer es tratar de ver la situación del inciso B.
Habíamos dicho que está en equilibrio. Pues bien, analicemos esto. Hagamos una sumatoria de fuerzas en Y pues, ¿qué fuerzas en Y vamos a tener? Bueno, acá vamos a considerar de que el movimiento, es decir, la fuerza que va hacia abajo, la vamos a considerar positiva. Y entonces vamos a tener la masa gravedad, el peso, ¿verdad? Que es producto de masa por gravedad como positiva, menos la fuerza del resorte, que esta fuerza pues va en dirección contraria, es decir, va hacia arriba. Y esto es igual a cero debido a que está en equilibrio. Y si despejamos acá el peso, que sería masa por gravedad, pues nos da que es igual a la fuerza del resorte. Y entonces acá podemos observar que la masa por la gravedad es igual, por la ley de Hooke debemos de recordar que la fuerza debido a un resorte es igual a una constante por el desplazamiento, pero en este caso el desplazamiento es S. Entonces aquí podemos hacer esta igualación, que la masa por la gravedad es igual a la constante K, que es esta de acá, por el desplazamiento, que en este caso sería S. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es tratar de analizar el evento C. Lo que vamos a hacer acá, si ustedes observan al momento de jalar esta masa hacia abajo, pues obviamente habrá un movimiento, habrá un cambio de velocidad y en consecuencia habrá una aceleración. Por lo tanto, acá lo que haremos es lo siguiente: hacer una sumatoria de fuerzas en Y nuevamente, ya que el movimiento va en el eje y esto es igual a la masa por la aceleración. Pero acá debemos de recordar que la aceleración en este caso depende específicamente de esta X que irá variando, ¿verdad? Por lo tanto, acá podemos decir que la aceleración es igual a la segunda derivada del desplazamiento respecto al diferencial de t al cuadrado, diferencial de tiempo al cuadrado. Entonces, acá, ¿qué fuerza podemos observar? Pues podemos observar el peso que va hacia abajo y la fuerza del resorte que va, en este caso, hacia arriba. Y por lo tanto, esto será igual a la masa, que es esta masa de acá, por la aceleración, pero en este caso ya habíamos determinado la aceleración. Por lo tanto, lo que haremos en este momento, pues, es tratar de llegar a una ecuación diferencial un poco más formal, ¿verdad? Igualarla a cero. Bueno, acá vamos a bajar masa por gravedad, pero sabemos que la fuerza del resorte está dada por una constante K por un cierto desplazamiento, ¿verdad? Entonces colocamos acá menos K, pero resulta que ahora el desplazamiento ya no solo es S, sino que ahora habrá una X que irá variando. Por lo tanto, hacemos esa sustitución correspondiente, que el desplazamiento en este caso sería esa distancia S más esa X que va variando en función del tiempo. Y esto es igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? Que es justamente lo que tenemos acá. Aplicando propiedad distributiva podemos observar que acá tenemos masa por gravedad, más por menos nos da menos, ¿verdad? K por S, más por menos nos da menos, K por X. Y acá pues tenemos M por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo al cuadrado. Lo que hacemos acá es cancelar esta situación, esta expresión, perdón, de masa por gravedad, ya que acá habíamos dicho que masa por gravedad es igual a K por S, y es justamente lo que tenemos acá. Entonces, al eliminar estas expresiones, nos queda menos K por X es igual a M por la segunda derivada de la posición respecto el diferencial del tiempo al cuadrado. Lo que se hace acá es únicamente igualar todo a cero y nos queda esta ecuación diferencial. Me disculpo si fui rápido, pero a mí como me hubiera gustado ir un poco más lento, pero por cuestiones de tiempo, que estoy viendo que ya nos queda muy poco. Y le voy a dejar la palabra a mi compañero, aunque dudo mucho que pueda abordar bastante. Claro, Luis, gracias. Me comentan si me escuchan bien. Ahí estamos. Pues vamos a continuar con el proceso del que traíamos sobre los temas de aplicación con respecto a las ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Y para este momento pues voy a tomar un tema que es la ley de enfriamiento de Newton, sabiendo que esto pues ya fue mencionado anteriormente tanto por el licenciado como por otros compañeros, pero lo vamos a retomar, ¿verdad? Para que el tema en realidad quede bastante claro. Por favor, Luis, la siguiente. La ley de enfriamiento de Newton está relacionado a las temperaturas, ¿verdad? Esto porque la diferencia de temperaturas entre un cuerpo y su medio ambiente no siempre, si no es demasiado grande,
pues el calor que transfiere, si en dado caso el cuerpo que se coloque en un medio ambiente tiene una alta temperatura, pues la va a ir perdiendo de acuerdo a la temperatura ambiente. El cuerpo pues prácticamente transfiere lo que es la temperatura por medio de conducción, convección y radiación, ¿verdad? Por favor, siguiente, Luis. Muy bien. Cuando se habla del tema en general que es sobre la ley de enfriamiento de Newton, pues vamos a hacer referencia a que Sir Isaac Newton, ¿verdad? Realizó una pequeña, pues tal vez no pequeño, un análisis bastante grande, pero comenzando por un pequeño experimento sencillo de cocina, en donde calentó al rojo vivo un bloque de hierro y este al retirarlo lo colocó en un lugar en donde se fue enfriando y él pues pudo observar que el bloque de metal iba perdiendo la temperatura respecto al tiempo que pasaba, ¿verdad? Siguiente, por favor. Como podemos observar, la ley de Newton, pues la ley de enfriamiento de Newton, pues prácticamente parte de una ecuación diferencial de primer orden, por lo que de la manera de expresarlo de una forma matemática con una ecuación 1 sería la diferencial, la derivada de Q respecto al tiempo, en donde Q pues describe realmente lo que es la pérdida de calor. Cuando tenemos ahí alfa, pues es el coeficiente de intercambio de calor. El calor prácticamente que pierde va relacionado a la superficie del cuerpo, que es S. La temperatura, pues tenemos dos temperaturas, ¿verdad? La temperatura del objeto y con la diferencia de la temperatura del ambiente, ¿verdad? Por favor, siguiente. Entonces, en una segunda ecuación podemos colocar la proporcionalidad de temperaturas, en donde dQ es igual a la resta de la masa, perdón, a lo que sería la parte negativa multiplicada la masa por el calor específico, ¿verdad? En donde el calor específico se expresa como C subíndice E y la diferencial de T. Al igualar esta ecuación, pues prácticamente nosotros obtenemos lo que es la diferencial de T con respecto al tiempo. Esto igual a menos una constante de temperatura menos la temperatura ambiente. Ahora, la K realmente la tomamos, lo que es la letra K, como una constante, ya que si ustedes hicieran ahí la operación matemática, se darían cuenta de que nos quedaría como la parte negativa de K, que sería el coeficiente de calor por la superficie dividido la masa por lo que es la constante de calor específico. Por lo que esto prácticamente en una situación de real siempre va a ser una constante, ya que la masa no va a variar, la superficie pues no cambiaría y el calor específico pues prácticamente se manejaría como una constante. Por favor, siguiente. Ahora, cuando tenemos esta ecuación, prácticamente, pues nosotros lo que es la derivada de t respecto al tiempo, pues como ya la había mencionado anteriormente, la vamos a integrar, integrándola pues por separado ambos términos, ¿verdad? Esta separación pues la vimos la semana pasada, en donde las integrales pues prácticamente van a ir, por ejemplo, en la parte izquierda del t sub 0 hasta t, en donde integraríamos prácticamente la temperatura menos la temperatura ambiente. Al realizar esa integral, pues prácticamente nos quedaría el logaritmo de t menos la temperatura ambiente. Ahora ahí, pues prácticamente quedaría la resta del logaritmo natural de la temperatura inicial menos la temperatura ambiente. Pero al tener ya despejada toda la ecuación, prácticamente la temperatura va a ser igual a la temperatura ambiente más lo que es la temperatura inicial menos la temperatura ambiente. Haciendo énfasis que esto pues lo trabajaríamos como una constante, ¿verdad?
Esto por lo que es la exponencial elevado a la k por tiempo, ¿verdad? Siguiente, por favor, Luis. Por cuestión de tiempo, pues vamos un poquito rápido porque si no, pues también ustedes tienen otras clases u otras ocupaciones. Un ejemplo claro puede ser aquí cuando un cuerpo tiene una temperatura de 70 grados Fahrenheit y este es depositado en un tiempo sub cero, en un lugar donde la temperatura se mantiene a 40 grados Fahrenheit. Después de 3 minutos, la temperatura del cuerpo ha disminuido a 60 grados Fahrenheit, ¿verdad? Tenemos dos incisos. ¿Cuál es la temperatura del cuerpo después de 5 minutos? ¿Y cuánto tiempo pasará para que el cuerpo tenga 50 grados Fahrenheit? Por lo tanto, al ya tener lo que es la parte de la ecuación, pues la vamos a ir relacionando con los datos que ya nos brinda el ejercicio. Donde la temperatura ambiente es 40 grados Fahrenheit, pues en un medio circuncidante, ¿verdad? Las condiciones adicionales son que en T sub 0, pues tenemos a 70 grados Fahrenheit, ¿verdad? En un tiempo de 3 minutos, pues la temperatura va a ser 60 grados Fahrenheit. Y luego de un cierto tiempo, pues vamos a obtener lo que sería relacionado a lo que es la ecuación diferencial, que nos muestra ahí la temperatura, lo que es la derivada respecto al tiempo, por la constante de la T, de lo que sería la temperatura respecto al tiempo, menos los 40 grados que nos brinda lo que es el medio circuncidante, ¿verdad? ¿Podemos avanzar, por favor, Luis? Entonces, al tener los datos, pues resolvemos el problema con lo que son ya las derivadas. Ustedes recordarán que la derivada respecto al tiempo menos la constante será multiplicado por la temperatura menos temperatura ambiente, era lo que veíamos anteriormente. Vamos a tener el resultado, ¿verdad? Al hacer lo que es la separación de términos para poderlos integrar, pues tendríamos la derivada de t dividido la temperatura menos 40. Esos 40 son los datos que nos proporciona el ejercicio. Esto igualado a la constante por la integral de dt. Ya que la constante, pues como ustedes conocen, el término lo podemos traer al frente de la integral, ¿verdad? Y el resultado de integrar sería el logaritmo natural de t menos 40, ¿verdad? Igual a la constante más c. En este ejercicio debemos tomar en cuenta que la c, pues la desconocemos, por lo que ese sería el trabajo que estamos realizando. Entonces, la temperatura menos 40 es igual al exponencial elevado a 40 por t más c. Al tener ya este resultado nos da la igualdad de la ecuación, ¿verdad? La temperatura respecto al tiempo es la constante más la exponencial elevado a k por t más 40. No sé si hasta el momento tendrán alguna pregunta. Voy algo rápido por cuestión del tiempo. Cada vez considero que el tiempo pues es un factor también, ¿verdad? Pero estoy tratando de tomar todos los aspectos. Ahora, en un tiempo cero, conocíamos en el ejercicio que la temperatura es 70 grados Fahrenheit. Ahora, con este dato podemos sustituirlo en la ecuación que ya obtuvimos. En un tiempo sub cero, la constante por el exponencial elevado a la k por 0 más 40, que sería la temperatura ambiente, esto igualado a los 70 grados Fahrenheit, ¿verdad? Al hacer el despeje como la constante multiplicado por 0 es 1, nos quedará lo que es prácticamente C más 40, ¿verdad? C más 40 igualado a 70, por lo que despejando C es igual a 30, ¿verdad? 30 sería el valor de C. Entonces, como ya tenemos el valor de C, lo sustituimos en la ecuación que teníamos al inicio, que sería ya una fórmula, se podría decir, para encontrar la temperatura en este ejercicio. Entonces, en un tiempo 3 podemos encontrar
cuál sería la temperatura, ¿verdad? Por lo que al realizar el despeje de toda la ecuación, ustedes pueden observar ahí que sustituyendo los datos, el valor que nos daría, voy a ir un poco más rápido, ¿verdad? Para encontrar lo que es el valor de K, al realizar toda la operación matemática, pues prácticamente K va a tener un valor aproximado de menos 0.1352. Como conocemos, es una pérdida de calor, por lo que el valor negativo nos está indicando que está perdiendo el calor el objeto, ¿verdad? Entonces, al tener ya todos los valores de los términos que desconocíamos, pues podemos sustituir los datos ya en la siguiente, con el problema que nos presentan, ¿verdad? Por favor, Luis, la siguiente. Entonces, acá ya casi termino, perdonen. Cuando la temperatura después de 5 minutos la podemos despejar, ¿verdad? Con respecto a la ecuación que teníamos, la constante pues ya la sabemos. Sustituyendo los datos en un tiempo de 5 minutos, vamos a obtener los 55.26 grados Fahrenheit, ¿verdad? Ahora bien, cuando pasa el tiempo y obtenemos 50 grados Fahrenheit, pues lo que tendríamos que hacer es obtener en cuánto tiempo pues habrá 50 grados Fahrenheit. Entonces, sustituyendo todos los datos, me voy a brincar un poquito hasta al final, pues vamos a obtener que en 8 minutos, pues prácticamente obtendríamos los 50 grados Fahrenheit. Este sistema de ecuaciones, pues ya lo hemos trabajado, por eso es que voy un poco rápido. Ahora bien, yo sé que ya llevamos un poquito de tiempo, pero es importante y el compañero por ahí había mencionado el circuito LRC, que prácticamente tenemos dos, ¿verdad? Relacionados a las ecuaciones diferenciales en paralelo o en serie. Prácticamente conocemos que la resistencia, lo que es el capacitor y la inductancia, pues prácticamente va relacionada a lo que es el tiempo, ¿verdad? Un tiempo que nosotros conocemos. El circuito RLC, pues prácticamente obtiene una ecuación de segundo grado que nosotros podemos ver ahí, que prácticamente el compañero anteriormente lo retomó. Creo que lo voy a dejar hasta ahí por cuestión del tiempo, ¿verdad? De todas maneras, considero que el licenciado más adelante pues nos va a hacer alguna mención para que nosotros podamos seguir comprendiendo más del tema, ¿verdad? Eso sería todo. No sé si por ahí tenemos alguna pregunta. Y si no, pues mil disculpas por el tiempo que nos hemos pasado y muchas gracias, ¿verdad? No sé si habrá preguntas. Licenciado, no sé cómo estaremos. Vamos a concluir por ya le toca a otros cursos. Yo les agradezco. Entonces nos miramos para continuar.